compañeros espíritas, amigos, que nos acompañan desde hace muchos años en la caminata, ¿no?, que hacemos de conocimiento espírita. Son muchas jornadas ya que vamos disfrutando unos de la compañía de los otros. Sin más preámbulo, voy a pasar entonces a lo que es la primera pregunta, ¿no? Nosotros en la jornada de hoy hemos abordado temas de actualidad, hemos tocado temas delicados, difíciles, que nos han convocado incluso a una autocrítica del propio movimiento espírita, como ha sido con nuestra primera conferencia, tratando el tema de la homosexualidad, el tema del respeto y compromiso con el medio ambiente, las deficiencias físicas, psíquicas, hemos tratado el tema del aborto, y voy a recuperar este último tema, aprovechando que tengo a dos tertulianas en nuestra compañía, aquí y Ana, y les voy a preguntar precisamente sobre el aborto. Recientemente, parte del feminismo ha celebrado que diferentes países legalicen el aborto. Y existe en nuestra sociedad un gran número de personas que cree que si estás en contra del aborto, eres machista. Me gustaría saber, ¿no?, aprovechar que tenemos a estas dos tertulianas para conocer su opinión sobre qué nos puede aportar la doctrina espírita para entender este tema. Una persona que sea ajena al espiritismo y que piense que el espiritismo puede llegar a ser machista por estar en contra del aborto, ¿cómo podríamos entender esta cuestión? Aquí. ¿Quieres empezar? Bueno, pues las leyes sociales no son más que el reflejo de la sociedad como un ente colectivo, ¿no? Y muchas veces hemos visto a la justicia actuar de forma injusta. La doctrina espírita nos enseña que el aborto pues, no debe ser practicado bajo ningún concepto, ¿no?, a excepción del aborto terapéutico, que consiste pues, en salvar la vida de la madre, ¿no?, en caso de peligro de muerte. Sobre este asunto, la doctrina espírita nos aporta bastante esclarecimiento, bastante, sobre las consecuencias de este acto delictivo, ¿no?, ante las leyes divinas, precisamente, que sitúan al abortista como responsable de quebrantar la vida de un ser humano desde el instante mismo de la formación, y cuya responsabilidad lógicamente va más allá, ¿no?, de la existencia actual. Yo diría que para el espíritu que está en proceso de reencarnación es un acto criminal, puesto que afecta a su propia vida, pudiendo en consecuencia aferrarse a los responsables, ¿no?, que causaron el aborto y provocar esos procesos obsesivos que a veces vemos, ¿no?, de tan larga duración. Creo que, bueno, no creo, estoy convencida, ¿no?, de que solo el amor repara y edifica. Y con el crecimiento interior se puede llegar a disminuir, ¿no?, ese karma, esa prueba ocasionada. El proceso reencarnatorio, a través de él, mejor dicho, el proceso reencarnatorio de las personas no se produce al azar, sino que, como sabemos, hubo una planificación anterior, siempre buscando el mejoramiento espiritual de ese espíritu, ¿no?, ese espíritu reencarnante. Y bueno, no se me ocurre nada más, le doy paso a Ana. Yo voy a añadir poco realmente a lo que ha dicho Paqui, porque realmente creo que el problema radica en la sociedad en general
en el desconocimiento de lo que es la realidad espiritual, ¿no? En que la sociedad en general, las personas que no son espiritistas, que no tienen un conocimiento espiritual, no llegan a comprender, ni siquiera a veces se lo pueden plantear, ¿no? Esa necesidad de reencarnación de los espíritus que todos tenemos para evolucionar, para aprender, para, en contacto con la materia, vivenciar la experiencia y sacar lecciones de ello para ser mejores y ir evolucionando, como se ha dicho en diferentes conferencias de hoy, para progresar. Entonces, creo que realmente radica en el desconocimiento de una realidad que es parcial, porque solamente la mayoría de las personas vemos la parte material, lo que percibimos con los sentidos físicos. Pero nosotros espiritistas estudiamos la doctrina espírita e intentamos practicar lo que nos enseña, lo que nos esclarece, entendemos que nosotros todos somos espíritus que necesitamos la materia para vivenciar, para experimentar todas las vivencias, las pruebas necesarias para nuestro aprendizaje. Entonces, el que puedan calificarnos, por ejemplo, a las mujeres espiritistas que estamos en contra del aborto por este motivo, porque además sabemos que la reencarnación empieza en el momento de la concepción. Por lo tanto, un espíritu está vinculado ya a una materia en el momento de la concepción. Empieza ahí ese momento. Si todo el mundo tuviera ese conocimiento, no sería, y no quiero herir a nadie, tan liviano, si me permitís la palabra, tomar una decisión así. Creo sinceramente que las personas, las mujeres, porque las mujeres tenemos el derecho y el deber de decidir por nosotras mismas. Y entramos ya en la historia del machismo, ¿no? Porque el machismo va en contra de esa libertad de decisión, esa superioridad que teóricamente defienden del hombre hacia la mujer, ¿no? La mujer tiene el derecho de decidir, evidentemente, pero la mujer es un espíritu también que tiene responsabilidades y con ese conocimiento sobre la necesidad de reencarnar, quizá muchas mujeres se plantearían de otra forma, independientemente de las problemáticas que cada mujer esté viviendo. No vamos a juzgarlo en absoluto, pero sería más complicado aún de lo que pueda ser tomar una decisión así. Quiero hacer, si me permitís, una llamada a que muchas veces creo, es una sensación mía, solo mía, que desde incluso el movimiento espírita muchas veces criminalizamos a las mujeres que cometen un aborto. Sinceramente, creo que es un error, porque la mujer que aborta la estamos juzgando. Creo que el espiritista, por ser espiritista, por tener un conocimiento, no debe de juzgar, porque ¿quién somos nosotros para juzgar nada si todos hemos tirado una pierna a un lado? ¿Quién no se ha equivocado en otras ramas de la vida? ¿Quién no ha asesinado a lo mejor en otras existencias o en esta misma? Entenderme lo que quiero decir. Creo que muchas veces se da un mensaje muy de sentenciador hacia las mujeres que han pasado por este proceso de decisión de abortar. Y creo que estamos equivocados si lo hacemos. Creo que tenemos que respetarlas y no solamente eso, sino apoyarlas para que su armonía interior, que puede estar rota, por decirlo de alguna forma, diezmada y, bueno, pasar por momentos muy complicados, apoyarla. Porque todos, insisto, nos hemos equivocado, ahora o antes. Y nos equivocaremos en otras muchas cosas. No estoy diciendo con eso que el aborto sea un error leve, no lo es, porque es una acción que limita la libertad de un espíritu para reencarnar, ¿vale? Pero me gustaría hacer solamente que recapacitemos un poco todos a nivel de nuestras actitudes como periodistas hacia las mujeres que por diferentes circunstancias, por desconocimiento o no de esa realidad espiritual, han
tomado esta decisión. Gracias. A ti, a vosotras. Además de que traemos las mujeres muy al centro de la discusión del aborto, pero también me gustaría, a raíz de lo que comentas, Ana, buscar al papel del hombre, porque esta mujer que aborta efectivamente lo hace, pero no ha concebido a este ser sola, será la hija de un hombre, convivirá en una sociedad donde hay otros hombres, ¿no? Muchas veces el médico que practica el aborto es un hombre, los legisladores pueden y son en mayoría hombres porque son una posición de mayor poder en nuestra sociedad. Entonces voy a preguntar a nuestro amigo y compañero Alfredo, en este contexto en que estamos hablando de la conciencia espírita, tantos cambios que estamos viviendo, ¿qué tipos de cambios debe plantearse los seres que están encarnados como hombres? Bueno, querida Yanaína, es una pregunta muy interesante. Vivimos en una sociedad en la que imperan las ideas materialistas. Las personas normalmente no se plantean asuntos que vayan más allá de los desafíos de la vida material. Existe preocupación por el dinero, por el trabajo, por la salud. El avance tecnológico también nos está llevando a un nuevo paradigma en las relaciones interpersonales. Podemos decir que en general se busca la felicidad en lo material. Los antiguos griegos acuñaron la doctrina moral del hedonismo, cuya finalidad principal era la búsqueda del placer. Esto es una manera efímera, ¿no?, de estar felices, pues realmente no logramos la verdadera felicidad a través de los placeres materiales. La doctrina espírita nos esclarece acerca de esto. Aunque en el espiritismo no encontramos una fórmula mágica para ser felices, nos enseñan que la verdadera felicidad está en adherirnos a la ley divina o natural, la ley de Dios, aquella que, como nos responden los espíritus en la pregunta 621, está escrita en nuestras conciencias y nos indica lo que debemos o no debemos de hacer. Realmente a nuestra conciencia no podemos engañarla, y siguiendo el consejo que tantas veces hablamos de San Agustín en la cuestión 919 del mismo libro de los Espíritus, hagamos ejercicios de reflexión de conciencia, de autoanálisis sincero, revisando a diario nuestros actos, palabras o incluso nuestros pensamientos. Esto provocará poco a poco los cambios más necesarios en nosotros. Nos ayudará a conocernos de verdad y adquirir nuevos hábitos. Como decía el gran Mahatma Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Si queremos ver un mundo más feliz, cambiemos, seamos más felices y hagamos felices a los demás. Pues solo a través del amor llegará la transformación. Ya Jesús nos reveló los dos grandes mandamientos. Amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. No podemos amar a Dios y no amar al prójimo, pues tenemos que entender que Dios también está en cada uno de ellos. Cambiemos nuestra manera de ver a los demás, amando, pues fuimos creados y estamos rodeados de amor. Hábitos como la oración y la meditación, realizados desde el corazón, nos ayudarán a ese cambio, nos acercarán más a Dios. Yo creo que necesitamos todos estar más cerca de Dios, independientemente si estamos encarnados como hombres y mujeres, pero entendiendo, ¿no?, que todos somos iguales ante la ley divina y tenemos las mismas responsabilidades, ¿no es así? Vamos a pasar ahora a un tema que es casi ineludible en la actualidad, porque precisamente por este tema estamos celebrando nuestra jornada espiritista de Barcelona por segunda vez de forma virtual, que es la pandemia por el COVID. Nos ha impuesto desafíos, nos ha propuesto una renovación de prácticas. Y antes en la conferencia de Isaura precisamente nos preguntaba Isaura, ¿no? ¿Estamos aprendiendo la lección? Voy a volver a nuestra compañera Ana para preguntarle, ¿no?, ¿cómo desde el espiritismo podemos pensar
en toda esta renovación que la pandemia del COVID nos está empujando a promover y a vivir, Ana? Tenemos que entender que nuestro queridísimo planeta Tierra está inmerso en un proceso de transformación, de cambio, porque está de camino de ser de un planeta de expiación, y pruebas a un planeta de regeneración. Por lo tanto, los espíritus nos dicen, en el libro de los espíritus, por ejemplo, la pregunta 3.7, que las calamidades, los trastornos, aceleran el advenimiento de orden mejor, que la transformación es necesaria para la regeneración del espíritu. Entonces, por lo tanto, esa necesidad de cambio es la de demoler esas viejas estructuras a todo nivel para construir unas nuevas, ¿vale? Entonces, en todo proceso de transformación, tanto individual como colectivo, ¿vale?, requiere varias etapas de transición. Esas etapas de transición son las que vivimos actualmente, que crean incertidumbre, inseguridad, miedos hacia esos cambios que no sabemos bien hacia dónde van a ir. Es la que nos demuestra la fragilidad del ser humano, la que nos empuja a salir de nuestra zona de confort, de nuestros placeres insanos muchas veces, también de nuestro atasco, de nuestro estancamiento moral y espiritual, ¿no?, de cómo vivimos esta reencarnación. Es la que nos sacude íntimamente y también al mismo tiempo es lo que nos da la oportunidad de aprovechar este instante, este momento presente para reflexionar lo que realmente es esencial, que es nuestra naturaleza espiritual. Vamos todos, hemos dicho, en definitiva, Zabra lo ha dicho, cada uno en las conferencias de todo el día se ha dicho, ¿no?, este mensaje, la necesidad del despertar espiritual. Entonces, el COVID, considero, y el espiritismo creo que lo vea también así, es una oportunidad más, ¿sí?, que nos empuja a ese cambio necesario, a ese cambio de comportamientos insanos que hemos practicado desde hace tanto tiempo. Es el momento de transportar nuestras inclinaciones, que son equivocadas muchas veces, para cambiarlas por acciones de equilibrio, de serenidad, de armonía con todo y con todos, ¿vale? Implica globalmente todo. Y es una situación que no vivimos en un país, en una región, no, es todo el planeta Tierra, porque todos somos habitantes de esta urbe, de este hábitat, ¿no?, ¿vale? Entonces, el COVID es una ocasión más que se nos presenta, que nos empuja a este cambio, a cambiar comportamientos. Yo creo que es una de las llamadas, no digo la última, pero tenemos que verla como una llamada a ese despertar espiritual. Ha llegado el momento, nos dice la Bucamana, de decir, despertad a entender que sois espíritus inmortales, a entender de no ver solamente, como decíamos antes, con la materia, con las facultades materiales. Sois mucho más. Nos viene a enseñar a desvelarnos, a hacernos salir de nuestra fantasía, ¿no?, de entender la vida y ponernos en nuestro lugar real. Nos hace despertar la conciencia y a entender este cambio, esta transformación de cada uno, que cada una debe realizar. Y entender también que ese cambio individual se va a plasmar también en nuestro entorno. Porque ese cambio, aunque esa situación, aunque es global, requiere un cambio individual, un cambio de cada una de las personas. Pero que ese cambio que cada uno puede hacer o quiere hacer será una repercusión que se plasmará en el entorno, en la familia, en los amigos, en los vecinos, en los conciudadanos, en las organizaciones, en las instituciones gubernamentales incluso. Y ese cambio hará que esa renovación de nuestro hábitat de la Tierra para que todos sus habitantes podamos ir, dijéramos, a ese mundo, a ese cambio que va a ejercer en la Tierra.
Aprovechémoslo. Aprovechemos, sí, aprovechemos la oportunidad, porque si no cambiamos con esta, nos mandan otra más fuerte. No sé si nuestro Vendrán otras. Alfredo y Paqui, si quieren añadir algún matiz. Bueno, ¿querías comentar algo, Alfredo? ¿No? Yo diría, bueno, me gustaría aportar, ¿no? Que todo esto también nos hace ver que no somos tan importantes como nos creemos, ¿no? Que somos mucho más frágiles ante las leyes divinas. Que a veces de verdad nos creemos personas tan importantes, ¿no? Y con tanta ansia de protagonismo que nos olvidamos realmente de lo que necesitamos y del por qué estamos aquí. Y como bien ha dicho Ana, esta pandemia ha venido para que recapacitemos bastante. Gracias, Ana. Gracias a ti, Paqui, guapa. Alfredo, ¿quieres añadir alguna cosa? Pues yo creo que mis compañeras lo han dicho todo. Agradecerles por esas opiniones tan sinceras y tan maravillosas. Pues vamos a seguir entonces porque nos gustaría todavía abordar la trascendencia económica y social como consecuencia de la crisis COVID, ¿no? Una situación que representa un enorme desafío social, político y humanitario es la crisis que se deriva de la pandemia. Esta situación afecta de forma todavía más intensa a las personas que están al margen de la sociedad, que están en situación de mayor vulnerabilidad. Hay muchas personas, sin embargo, que sienten una enorme rebeldía ante consignas de resignación y experiencia de situaciones dolorosas, difíciles, desafiadoras, como rescate de deudas de encarnaciones pasadas. Creo que voy a preguntar a nuestra compañera Paqui y después a los compañeros que puedan añadir algún matiz, si se puede entender que la doctrina espírita justifica la desigualdad social cuando hablamos que hay que vivir la experiencia, aprender de las situaciones y sobrellevar las dificultades. Bueno, pues yo diría que sí, que la doctrina espírita la explica, pero no la justifica. Diría más que las diferencias sociales que existen en nuestro planeta Tierra no son más que la consecuencia del nivel evolutivo en el que nos encontramos. Que somos una sociedad, ¿no?, en la que todavía predomina el egoísmo, el orgullo de raza, de clases sociales, de nacionalismos. Y además, considerando el punto evolutivo en el que nos encontramos, el espiritismo nos da una perspectiva, ¿no?, sobre las necesidades colectivas. La doctrina espírita nos habla, como también lo hace la ciencia oficial, que toda acción tiene una reacción. Y que como consecuencia de nuestras expiaciones y pruebas actuales, pues estas expiaciones tienen el objetivo corrector, ¿no?, educativo, con respecto a las expiaciones. Esas expiaciones morales, que son, yo diría que son la consecuencia de esos delitos cometidos con anterioridad y que están muy arraigados en nuestra conciencia culpable. Creo que solo a través de la reencarnación es posible entender la injusticia social, las desigualdades que existen entre las personas que habitamos, ¿no?, el planeta Tierra.
y además que derivan de las expiaciones o pruebas que son el producto, ¿no?, de nuestras necesidades evolutivas. Considero que la rebeldía que en muchas ocasiones tenemos, creo que no es, mejor dicho, creo que es el producto o la consecuencia de no aceptar esas expiaciones, ¿no? Y además, como creo que también es consecuencia del desconocimiento, ¿no?, que tenemos de esas leyes divinas. Creo que la doctrina espírita, como he dicho al principio, no justifica la desigualdad social, porque ella nos enseña que todos somos iguales ante Dios. Es decir, todos estamos sometidos a las mismas leyes y por tanto las desigualdades son producto nuestro, es producto del ser humano, que antes o después tendrán que desaparecer para dar paso, creo yo, y al menos así lo espero, a una sociedad justa, donde prevalezca la igualdad y el bien común entre todos. Y si mis compañeros quieren aportar algo más, pues les daría las gracias. Pues muchas gracias, Paqui, preciosa. Creo que lo has dicho con mucha sinceridad, que lo has expresado muy bien, ¿no? Y bueno, como también decía Ana, ¿no?, nos encaminamos en esta transición planetaria a una sociedad diferente, en la que tal vez pues estemos más adheridos a esas leyes divinas, ¿no?, de lo que estamos ahora. Pero hay que reflexionar que estamos mezclados espíritus de distintas evoluciones y nos toca también un poco esa responsabilidad de auxiliarnos mutuamente. Tal vez las personas más esclarecidas pues tengan que dar ejemplo, ¿no? Y en ocasiones esto también pues es una enseñanza, ¿no?, a nivel de esa convivencia social, sobrellevar los problemas con resignación, ¿no? No tener en cuenta a lo mejor lo que te puedan decir en un momento determinado, porque la persona que a lo mejor en ese momento nos está agrediendo puede estar sufriendo en su vida una circunstancia muy difícil. Entonces, en lugar de igualarnos nosotros a su vibración y entrar en el conflicto, creo que nos toca como espiritistas en todo momento esa comprensión, ¿verdad? Y ese amor del que también nos estaba hablando Paqui. Estoy totalmente de acuerdo con Paqui, porque nos has expresado de una forma muy emocional, ¿no? Que bueno, a mí me mola mucho, la verdad. Y Alfredo no lo ha rematado perfectamente. La verdad que no tengo nada que añadir. Lo único que sí que me ha venido con las palabras de Alfredo a recordar lo de la solidaridad. Y me ha acordado de un comentario de Joana de Ángeles que dice que la reencarnación, o sea, la experiencia en terrena, en la materia, es una oportunidad para el enriquecimiento mutuo. O sea, que allí ya habla de la necesidad de ayudarnos, de querernos, de comentar eso. Gracias. Muchas gracias, queridos míos. Creo que vuestras respuestas nos llevan a todo lo aprendido en el día de hoy, ¿no? Que estas injusticias no encuentran ninguna justificación en la doctrina, sino explicaciones, y desaparecerán en la medida en que todos los seres, los espiritistas los primeros, asumamos nuestras responsabilidades como seres inmortales que somos, ante el planeta, ante los seres más vulnerables, ante los espíritus que están en proceso de reencarnación, ¿no? Ante todos los seres que, como nos llamaba nuestra compañera Valle esta mañana, a reflexionar, el prójimo no es solo otra persona, ¿no? Son todos los seres del ecosistema en el que habitamos. Creo que podemos pasar vamos a cambiar un poco de tema, dejando la pandemia, y vamos a hablar de un tema de actualidad que
recientemente se ha aprobado en España una nueva ley de la eutanasia. Y voy a pedir a nuestro compañero Alfredo Alonso si nos puede ofrecer orientaciones a la luz de la doctrina espírita para enfocar este tema. Alfredo, ¿nos puedes ayudar a acercarnos al tema de la eutanasia a partir de la doctrina espírita? Gracias. Como bien dices, querida Yanaína, este tema, como tantos otros, se puede enfocar desde distintas ópticas. Todas las decisiones, como comentaba antes Ana, ¿no?, con respecto al aborto, son respetables y nosotros no pretendemos juzgar o imponer ninguna. Tan solo esclarecer desde nuestro punto de vista como espiritistas. Desde el prisma materialista, cuando se ve una persona muy enferma, desahuciada o impedida, nos podría parecer lógico y hasta humano el permitir su muerte. Pero, ¿qué entendemos por muerte? Los materialistas entienden que es el final de sus sufrimientos, porque no creen que haya más allá después de la muerte del cuerpo. Creen que esta es la única vida que tendrán. Pero cuando conocemos las enseñanzas del espiritismo, comprendemos que la vida continúa tras la muerte del cuerpo y que hay unas consecuencias por todos nuestros actos. Afirmamos la existencia de Dios como inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, como creador infinitamente justo y bueno. Entendemos que Dios no podría permitir ni un solo instante, ni un instante de sufrimiento de uno de sus hijos sin una finalidad mayor, sin una poderosa razón, sin un aprendizaje necesario para su espíritu. ¿Quién sabe si la persona tan enferma o aparentemente inerte no tendrá un pensamiento, un sentimiento de fe, un momento de iluminación en ese último instante de vida? Esa vida que pretendemos arrebatarle. Tan solo a Dios cabe el derecho de disponer de la vida del hombre, porque la vida le ha sido dada para que cumpla con sus deberes en la tierra. Por eso no debe abreviarla voluntariamente bajo ningún pretexto. Estamos aprendiendo desde el primer hasta el último día, hasta el último minuto, diría, de nuestra encarnación, y no podemos menospreciar esa última etapa de vida material, pues tal vez sea la más importante para el espíritu. Es lo que podría añadir con respecto a este tema. Gracias, Alfredo. Pac y Ana, ¿queréis aportar algún matiz? Yo por mi parte no, la verdad que creo que lo ha dicho todo Alfredo, muy claro, sinceramente. Sí, yo por la mía tampoco. O sea, fantástico, Alfredo. Hablando con Alfredo Tabueña de CEATS, decíamos, de aquí a 200 años van a recordarnos como aquellos salvajes, ¿no?, que practicaban el aborto porque eran ignorantes de aquí. Desde la concepción ya había un ser, ¿no?, un espíritu conectado a este cuerpo. Igual que hoy no podemos concebir que un padre, una madre se puedan deshacer de un niño de 5 años, en el futuro van a pensar, pues nadie se puede deshacer de un espíritu que ya ha empezado su proceso de reencarnación. Y me ha hecho recordar Alfredo Alonso cuando ha empezado su respuesta, ¿no?, diciendo, no podemos abreviar porque existe una ley cósmica, ¿no?, una ley divina que da la vida. Y esto es una equivocación pensar que la vida se limita a la parte material. Tal vez en unos años nos van a recordar, ¿no?, como aquellos salvajes que se pensaban que la vida estaba restringida a los años de la encarnación, ¿no? Nos vamos acercando al final de nuestra tertulia y esta tertulia con la que hemos intentado poner el broche a nuestra jornada espiritista de Barcelona con el lema Conciencia Espírita en los días actuales. Antes de acabar, sin embargo, voy a pedir a nuestros tertulianos
que puedan desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su corazón, ofrecer propuestas a las personas que nos están escuchando para que puedan afrontar estos días que estamos viviendo, los días actuales, con mayor paz y resiliencia. No sé si Paqui, ¿deseas empezar? Pues sí. Bueno, yo creo que la propuesta es, bueno, desde mi punto de vista es sencilla, ¿no? Y desde el punto de vista espírita, ya que no queda otra que tomárselo con paciencia, ¿no? Y confiar en que todo pasa. Y que pase lo que pase, saber que estamos en buenas manos, ¿verdad? Yo diría que no solo en esta pandemia, sino en tantas otras como han ocurrido, junto con otros acontecimientos, ¿no? Que han sido conceptuados como desgracias. No son más que métodos educativos y necesarios para corregir el rumbo. Por otro lado, debemos tomar conciencia, ¿no? De que la vida continúa, tanto si estamos en un lado como si estamos en el otro. Y que detrás de cada pandemia siempre hay periodos de reflexión en los que nos permite estar preparados para nuevas circunstancias, creo, ¿no? El espírita, bueno, al menos eso creo, está preparado para sobrellevar estos acontecimientos, puesto que sabe que acaba siendo un beneficio para el bien común. Y que en estos momentos estamos, ¿no? A las puertas de una era nueva, donde este mundo de prueba y expiación pasará a ser un mundo de regeneración. Por lo tanto, creo que es necesario que todos colaboremos con la divinidad, cambiando, yo creo que es necesario, ¿no? Que cambiemos nuestros hábitos mentales, nuestros hábitos morales, los espirituales, aceptando estos momentos de pandemia como una lección, aunque sea amarga o que sean momentos difíciles, sin rebelarnos ni deprimirnos. No podemos olvidar, sobre todo, la oración, ya que ella nos ayuda muchísimo en estos momentos a equilibrarnos y a encontrar la paz, ¿no? Teniendo siempre la certeza de que Dios, nuestro Padre, no nos envía más carga de la que podamos sobrellevar. Ya está. Gracias, Paqui. Alfredo. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paqui. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 2, hay un ítem maravilloso titulado El punto de vista, donde se nos invita precisamente a verlo todo desde otra óptica. Nos dice que para el que se coloca con el pensamiento en la vida espiritual, la vida del cuerpo solo es un pasaje, una estancia corta en un país ingrato. Los problemas de la vida solo son incidentes, oportunidades de aprendizaje que sufre con paciencia, porque sabe que son de poca duración y que deben ser seguidas de un estado más feliz. De ese modo toma los pesares de la vida con más indiferencia y esto le proporciona una calma de espíritu que dulcifica, ¿no? su amargura, que le imprime más paz. Mi invitación es a cambiar, ¿no? Cambiemos nuestro punto de vista, relativicemos y veamos los problemas como oportunidades. Sintamos que estamos en el momento adecuado con las personas y las situaciones necesarias para nuestro aprendizaje y evolución espiritual. El espiritismo verdaderamente nos ensancha el pensamiento y nos abre nuevos horizontes. Formamos todos parte del conjunto armonioso y grandioso de la obra del Creador. Paqui nos hablaba de la oración. Yo recomiendo también de corazón adquirir el hábito de la meditación diaria para acercarnos a Dios. Meditando relajamos nuestro cuerpo, enfocamos nuestra mente y abrimos nuestro corazón. Podemos conectarnos a la vibración
de nuestros guías, recibiendo mejores inspiraciones, y podemos conectar con esa divinidad a la que se refería Paqui, que habita en nosotros. También dedicar todos nuestros actos, incluso los más cotidianos, a Dios, dedicarle todo a Dios, haciendo cada cosa que hagamos con mucho amor. Amemos sin medida y encontraremos esa paz y resiliencia en estos días en los que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Y en los días que estén por llegar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Yo la verdad que estoy tan de acuerdo con vuestras propuestas, tanto de Paqui como la tuya, Alfredo. La oración, la meditación son herramientas, creo, indispensables. Yo añadiría quizá una cosita solamente, porque considero que por nuestra evolución a veces nos cuesta mucho tener esa visión real, ¿no?, de que somos espíritus inmortales, de que lo que importa es la vida espiritual, porque no somos capaces muchas veces por la dificultad, por la problemática, por la situación, por el dolor, de alzarnos, ¿no? O nos cuesta mucho. Entonces, querernos, no castigarnos en que no podamos, no culparnos en que no podamos hacerlo. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Querámonos cada uno en la medida que pueda, cuidémonos y entendamos también, como comentabais, que cada situación dolorosa la podemos agravar o disminuir. Sí. Por ejemplo, ahora mismo se vive en general una situación dolorosa, problemática, inquietante, de inseguridad. Si nosotros le añadimos la rebeldía de aceptar esta situación, estamos agravando el dolor, estamos sufriendo. Entonces, entendamos que podemos, está en nuestras manos, disminuirlo, no sacarlo, sino disminuirlo, aceptándolo, como decían mis compañeros, como una vivencia desde la educación que nos tiene que enseñar a cambiar, a gestionar de otra forma, desde la paz, la armonía, la serenidad, teniendo confianza en el mundo espiritual, intentando ese cambio que todos tenemos que hacer, que implica el pensamiento, la palabra y el acto. Que hay tiempo, sí, pero pongámonos a hacerlo. No nos culpemos, dejemos atrás la culpabilidad, porque es un rol que ya toca, la verdad, que extirpar de nuestro interior. Somos responsables. Entonces, tengamos conciencia de esa responsabilidad y pongámonos a hacerlo. Yo soy muy optimista, ya lo sabéis, todos los que me conocéis, soy muy optimista y estoy segurísima que todos vamos a conseguir, tarde o temprano. Pero confiemos, es muy importante tener la confianza en uno mismo y en el ser humano, porque estamos todos destinados a la felicidad, al equilibrio, y está en nuestras manos hacerlo. Depende exclusivamente de nosotros. Unámonos, seamos solidarios, amémonos con mayúsculas, aprendamos a amar bien y cambiemos esas actitudes insanas que tenemos aún. Simplemente aceptando cómo somos, queriendo nuestras imperfecciones, pero atendiendo también a las pequeñas virtudes que están floreciendo y potenciándolas. Simplemente. Muchas gracias, de verdad. Como todos hacéis este llamado, este llamamiento a la confianza, ¿no?, en uno mismo, en el mundo, en la ley cósmica, en la realidad, ¿no? Si me permitís, voy a compartir, como tenemos un poquitín de tiempo también, antes de acabar, voy a compartir una anécdota que viví cierta vez cuando participé en unos estudios espiritistas y una niña tenía que exponer qué había aprendido en esta clase, ¿no? Y esta niña en sus estudios habían leído este pasaje del Evangelio en que unas mujeres, después de la crucifixión de Cristo, van a limpiarle el cuerpo. Parece que había la costumbre, ¿no?, de días después de que el cuerpo ya estaba en la tumba, de ir a limpiar el cuerpo del ser querido que había partido, ¿no? Y estas mujeres son María, no sé si dos Marías, iban acompañadas una de la otra y llegan ahí y el túmulo de Jesús está abierto.
y no está el cuerpo, ¿no? Y se sienten muy nerviosas en este momento, tienen miedo, dicen, se han llevado al cuerpo de Jesús, no entienden nada de lo que pasa, ¿no? Y en los estudios de esta niña nos estaba diciendo, ¿no?, que tenemos que tener confianza, que el túmulo está vacío, pero todo va bien. Entonces, en vuestras propuestas, yo he recordado este momento, ¿no?, porque en diversas situaciones de la vida nos podemos encontrar ante estas dificultades en que tenemos la sensación de que el túmulo está abierto, ¿no?, que aquí pasa algo que me escapa al control, no lo entiendo, no lo domino, pasa algo que no debería estar pasando. Pero el espiritista tiene que mantener esta postura de oración, de meditación, de tranquilidad, de confianza en que incluso si el túmulo está vacío, todo va bien. Entonces, con esto os voy a dar las gracias a mis compañeros Alfredo, Paqui y Ana por este momento de tertulia y voy a devolver la palabra a nuestro anfitrión de la tarde, nuestro compañero Juan. Ha sido un placer compartir con vosotros, queridos compañeros, este espacio, la verdad. Igualmente. Gracias. Igualmente, gracias a vosotros.